Hola, buenos días. Otra semana más, estando en privacidad, estando en cuarentena. Pero fíjense que le hemos pasado muy bien. Tenemos que, hay un dicho muy popular, al mal tiempo buena cara. Pues si vamos a sacarle todo lo bueno a este tiempo. A mí nunca me ha gustado ver lo malo que hay. Siempre vamos a tratar de ver lo positivo. Y ya les comentaba, ¿no? Lo positivo que es tener intimidad, compartir con la familia en estos tiempos caóticos, vamos a ponerle, porque sí es un caos ya lo que se está viviendo aquí. Caos porque mucha gente tiene miedo. Pero creo que de todo se aprende. Por ahí en la Biblia dice: y todas las cosas que suceden para bien, para los que creen en Él. ¿Quién es Él? Es en Jesucristo. Y hoy yo les quiero comentar, les quiero platicar de Jesucristo. ¿Qué es, cómo era la vida de Jesucristo en la forma espiritual? ¿Sí? Alguien me comentaba, estuve platicando un buen tiempo con él, que yo los invito a orar, pero yo me dijo así: ¿tú crees que todos son como tú, o todos crees que son Cristo? No, pues vamos a tratar de ser, llegar a la estatura del varón perfecto. Perfecto solamente es el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero lo importante de en esto es que tenemos que ver, cuando Jesús estuvo aquí, estuvo como ser humano, estuvo como hombre, y fue tentado de mil formas, de muchas formas. Te llevó una vida común, como el ser humano de aquel tiempo, y el por qué siempre siempre llevaba a sus discípulos a orar. ¿Por qué? Si yo les estoy diciendo que estaba como ser humano, y él me comentaba: pues sí, pero dime dónde dice que lo podemos, que Cristo era como nosotros, era un superdotado. Pues yo le hacía hincapié que no, y me puse a buscar esto, y realmente es tremendo cómo darse cuenta qué fue lo que lo libró de todas estas cosas que el diablo, cuando fue llevado al desierto, fue tentado por el diablo. Y cómo pudimos nosotros poder llegar, cómo podemos nosotros llegar al punto de oración que él tenía. Ya les dije que él fue un ser humano como tú y como yo, ¿ok? Solamente que yo les puedo decir que él sin defectos. Él, wow, él era lo mejor de lo mejor. Y me puse a buscar en la Biblia cómo les podría yo compartir que él era 100% humano, ¿sí? Y también era 100% Dios. Ok, miren lo que encontré en Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne se refiere en los días del ser humano, ¿sí? En el tiempo en que estuvo aquí como tal, como ser humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa del temor reverente, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Bueno,
aquí vemos, más adelante les voy en un párrafo que vamos a leer, cuando Jesús oraba en el monte, ¿sí? Lo importante que es, dense cuenta para que veamos qué es lo que había en su oración. Ya estamos viendo que Jesús era un ser humano totalmente, porque dice en los días de su carne, en los días que estaban aquí en la carne, fue tentado igual que nosotros, ¿sí? Así es que, sí, yo sí les puedo decir que sí podemos, tal vez no como Él, pero sí podemos orar en todo tiempo. ¿Y qué es? Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Como lo tenemos, dice que los que lo obedecen, ¿ok? Hasta aquí estamos bien. Ya les dije, fue tentados, como todos nosotros en ese tiempo. Unos ejemplos, cuando fue llevado al desierto, le daban todo y no cayó. Cuando llevaron a la mujer adúltera, dice que fue sorprendida en el mismo acto. ¿Ustedes creen que le dieron la oportunidad de vestirse o algo? No, como eran en ese tiempo, pues se la llevaron desnuda. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? No, usted no, nosotros también estamos siendo tentados. Jesús también fue tentado. Pero aquí lo importante que dice que nunca pecó. Entonces él dice que estaba escribiendo en la tierra con un dedo. Y cuando se dio cuenta ya no había nadie. Así es que vemos que también en esa parte fue tentado para que nosotros no tengamos excusa en que pues no vamos a poder. Pues déjenme decirle que querer es poder. Y yo les puedo decir que en la oración que él hacía, tenía la fuerza o tuvo la fuerza para resistir todo lo que, de toda la tentación que le fue puesta. ¿Sí? Y veamos qué dice Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comparte nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Bueno, esto yo ya se los comentaba, que sí fue tentado, hasta Él conoce nuestras debilidades. Entonces, ¿por qué no por nosotros vamos a poder orar? Tal vez no con la intensidad, pero sí vemos que lo podemos hacer. Porque a mí me decían que si todos creemos que fueran como yo, no, al contrario, yo quiero que sean mejor que yo. Y sobre todo, que todas nuestras oraciones las hagamos como Él las hacía. Como les vuelvo a repetir, en la oración estaba toda la fuerza para resistir la tentación. Y yo les puedo asegurar que la oración es la victoria para todos nosotros, para poder resistir las tentaciones que día a día nos ponen enfrente. Y digo nos ponen porque es el diablo y sus huestes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo, nuestra forma de ver y actuar debe de ser diferente. Debe de ser, les puedo decir que debe de ser un cambio radical en todo sentido, en todos los aspectos. Un cambio radical, yo les puedo decir de Pablo, que era perseguidor de cristianos, tuvo un encuentro con Jesús y su cambio fue radical. Gedeón, de ser un pusilánime, un cobarde que estaba escondido para que nadie lo viera por temor a los enemigos de Israel. Sí me sorprende,
pero me sorprende porque ya después que le están diciendo varón esforzado y valiente, pues todavía hasta me imagino, ¿no? Que sea de voltear y dice, pues ¿a quién le estás hablando? ¿A mí? Pues que no te das cuenta que estoy escondido, porque es así como a veces nos vemos nosotros. Pero ¿cómo nos ve Dios? Yo siempre les voy a decir, ¿cómo nos ve Dios? ¿Ustedes creen que nos ve así todos apachurrados, todos temerosos? No, yo creo que Él nos ve en una forma diferente. Él nos ve como un varón esforzado, un varón valiente, un varón o mujer que va a doblar rodillas para clamar por lo que está pasando, para clamar por el pueblo de Israel. Yo así lo veo, porque yo creo que así nos ve Dios. ¿Y por qué le estaba yo diciendo que podemos, por qué les decía esto, ¿no? Porque es así como cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida debe de cambiar. Yo no veo aquí en la Biblia que dice que hay procesos. Si tú lo quieres llamar proceso, pues está bien, pero para mí esto es un cambio radical, es un cambio total. Y fuimos llamados para algo. Y yo les puedo decir que también fuimos llamados para orar. Vean lo que dice en Primera de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué quiere decir esto? Seguir sus pasos. ¿Cómo era la vida de Jesús? Dice que aquí ya leímos que nunca pecó, que fue tentado. ¿Y por qué no seguir sus pasos? Seguir sus pasos en oración. Vean la oración de Jesús en el Getsemaní. Voy a tratar de desmenuzar cuántas cosas que yo veo en esta parte de la oración. Cómo oró, a quién iba dirigida la oración, cuál era el motivo de la oración. Y espero no detenerme cada vez que vea yo algo que me llame la atención, porque siempre hay cosas que me llaman la atención cuando yo ya lo había leído, ¿ok? Pero si no, no se preocupen, creo que nos servirá para bien. Lucas 22, 39 al 46 dice así: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Este es el 39. Ok, dice como de costumbre. ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es hacer en forma repetitiva lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y dice, de costumbre, yo les aseguro que a cada momento que él necesitaba dirigirse al Padre, se iba al monte a orar y se llevaba a sus discípulos. Vemos aquí que en todo momento, con una costumbre, es hacerlo muy repetitivo. Así es que Jesús era muy repetitivo en cuanto a la oración en el 40. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Ese es en el 40. Así es que vemos lo que les estaba yo comentando, que fue tentado. Pero por medio de la oración, él no pudo sucumbir a la tentación. Él resistió la tentación, el 41. Entonces se separó de ellos a una distancia, se arrodilló y empezó a orar. Así es que él se iba un poquito más lejos. Y sobre todo, ¿para qué? Para estar solo. Para estar solo, tener una intimidad, le podría decir, tal como él se sentía, tal como él estaba, lo vamos a ver más adelante, en esos momentos. Y sobre todo, dice, se arrodilló y comenzó a orar. Veamos cuál era su postura para dirigirse al Padre. Se humillaba totalmente como ser humano ante el Padre, ¿ok? Quien iba a ser dirigida la oración. El 42. Padre, si quieres,
no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. En comentarios anteriores, lo pueden buscar, yo les hablaba de la oración que Él les enseñó, que se dirigía hacia ¿quién? Que se haga la voluntad del Padre aquí en la tierra como en el cielo. Porque nosotros siempre vamos a querer que se haga nuestra voluntad, porque así nos conviene, pero yo estoy seguro que Dios tiene muchas cosas mejores. Vemos que Él también le daba lo mejor, que se hiciera su voluntad, porque recuerden que la voluntad de Dios es santa y perfecta. El 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Híjole, pues van a decir, bueno, pues qué chiste tiene un ángel que le ayudaba. Pues no, déjenme decirles que aquí están totalmente equivocados. Los ángeles, dice en la Biblia que están al servicio de los santos. No los pides, pero ahí están. Ellos anhelan servirte a ti, compartirte, ayudarte para lo que viene. Porque ellos de verdad, créeme que lo quisieran hacer, pero esto es destinado solamente para los que están aquí en la tierra. ¿Sí? El 44. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Yo creo era tanta su angustia, tanta su desesperación, su clamor que él tenía, que se angustiaba hasta la muerte. Y ese sudor, wow, era, yo creo, tal el dolor que sentía por lo que estaba por acontecer, que se angustiaba tanto, con tanto dolor, que ese sudor, dice aquí que era como gotas de sangre. Yo me puedo atrever a decirles que tal vez era la sangre del Señor que ya estaba siendo derramada en ese momento. Ok, en el 45 dice, cuando terminó de orar, se volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Wow. Mientras Jesús oraba, Él los encontró dormidos, agotados, cansados. Estaban descansando, pero aquí algo importante que me llama, dice, a causa de la tristeza. ¿Qué tristeza? Bueno, ese será otro tema, pero les adelanto un poco. La tristeza era porque ya les había Jesús dicho que lo que Él iba a padecer, que Él iba a ser entregado y que tenía que ser crucificado. Y yo pienso que eso es a causa de la tristeza que habla aquí, porque ya no lo iban a tener. ¿Ok? Y el 46, con el cual terminamos lo que les quiero explicar. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó, levántese y lloren para que no caigan en tentación. ¿Qué es esto? Otra vez nos vuelve a decir que tenemos que orar para no caer en tentación. Luego muchas veces nosotros decimos, es que me tentó el diablo. Híjole, y a lo mejor el diablo está por ahí en un lugar todo achicopalado, todo, que diciendo, pero si yo qué hice, yo no le hice nada, ¿no? Sino simplemente podemos evitar todo esto. Déjenme decirle que cuando tú oras, cuando tú te inclinas, cuando tú clamas al diablo lo dejas quieto, a sus achichincles los dejas quieto, y en vez de que tú ya les causas temor cuando tú te pones a orar, y en cambio cuando no te pones a orar te acontece todo, te ponen todo lo que tú quieras, o te acontece cualquier cosa para poder pecar. ¿Y qué es lo que pasa? El diablo te mete ese temor. Pero si tú oras, tú le pones temor al diablo, a sus huestes que están ahí con él. Así es que
¿Por qué es necesario orar? ¿Por qué me he enfocado estas 4 semanas a la oración? Porque es necesario que nosotros ya tengamos por costumbre orar. Orar. No te voy a decir que toda la noche ni todo el día, pero empieza por 5 minutos. Y después síguele a 10, después vele aumentando paulatinamente y te vas a dar cuenta que te vas a poder orar mucho tiempo sin que te canses, sin que te fastidies, porque tu oración no debe de tener estorbos. Tu oración debe de ir, que tu copa siempre esté llena y debe de ir como olor fragante a los pies de Cristo. Eso es porque yo les quiero mostrar cómo Jesús fue un ser humano y él sí se ponía a orar, ¿sí? Ahora veamos la importancia que hay en esta oración de que hizo Jesús en el Getsemaní. 1. ¿Cuál era el propósito de la oración? Lo he repetido como 4 veces. Lo repito una vez más. No caer en tentación. El que ora tiene una profunda comunión con el Padre y al orar tiene intimidad con Dios. Y la naturaleza de Dios se une con tu naturaleza. Eso es la intimidad. Dios y tú. ¿Sí? Dios desciende sobre ti y tú tienes intimidad con Dios. Y aquí yo te puedo asegurar que tienes la fortaleza para resistir y rechazar el pecado con la oración. Él no nos puede fallar. Cuando tú oras, ya te lo vuelvo a repetir porque a mí me encanta esto. El Espíritu de Dios viene y se posa sobre mí. Yo tengo intimidad con el Padre por medio de Jesucristo. Y así me da la fortaleza para rechazar el pecado. Y ahora, otro punto, se arrodilló. No con esto les quiero decir que de otra forma no puedan orar o no les va a escuchar. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Yo les pongo el ejemplo que a veces en el semáforo yo me pongo a orar. O luego a veces estoy leyendo un libro, estoy escuchando música y me pongo a orar mentalmente. Y estoy parado, estoy sentado. Pero creo que nos puso este ejemplo porque es una posición ideal de rendición, de humildad ante el Padre. Que nuestra oración va dirigida a Él, va dirigida a sus pies. Que nuestra copa siempre esté llena, ya les comentaba. ¿Sí? Y que salga de ella un olor fragante. Y que llegue a sus pies. Y por eso nos vemos aquí que dice se arrodilló. Oró pidiendo que se apartara esa copa amarga. Que se apartara esta prueba tan terrible. Y vemos aquí que Él le dijo que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué es esto? Porque a veces nuestras peticiones personales no son del agrado del Padre. Y yo creo que todas nuestras oraciones deben de ser dirigidas a Él, pero ella les va a ser conforme a su voluntad. ¿Sí? Otro punto. Recibe ayuda del ángel. En Hebreos 1:14 dice así: no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para los que han de heredar la salvación. Esto nos afirma lo que les comentaba yo hace un momento, que es están al servicio de nosotros. Dice que los que han de heredar la salvación.
Pues claro, yo ya heredé la salvación. Estoy seguro que muchos de ustedes también ya heredaron la salvación. Y los ángeles están a nuestro servicio. Y oró en agonía. Esto es lo que a mí me sorprende, porque esta oración implica desesperación, el gemir con todas sus fuerzas. El cuerpo físico estaba tan agobiado que yo me imagino que hasta también su mente y su espíritu estaban en una gran batalla en ese momento. Y por lo tanto, también necesitaba la ayuda del Espíritu Santo. Ya les vuelvo a repetir que en ese momento estaba como ser humano aquí en la tierra. ¿Y por qué necesitaba la ayuda del Espíritu Santo? Yo también necesito ayuda del Espíritu Santo, tú también. ¿Y cómo es de que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos entrar y clamar y gemir en agonía por nuestra oración. Oye, explícamelo más. Perfecto, te explico más qué es lo que hace el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo nos redarguye del pecado, que el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros, ¿sí? Y para que realmente tú ores, desde un principio yo les dije, vamos a orar por este país. Y hemos estado orando, cada vez tenemos un momento de oración aquí en la casa. Y yo envío oraciones a Betel. Y he tratado que los demás lo hagan, ¿sí? Porque ¿qué es lo que yo deseo? Deseo transmitir lo que yo estoy recibiendo de Jesús. Ver la forma en la que Él oraba y transmitirles cómo lo hacía. Pero aquí vemos, dice, en agonía. Cuando hacemos un esfuerzo físico bastante pesado, nos sentimos totalmente débiles. Sí, yo me imagino los que corren un ultramaratón, al otro día no se pueden ni mover. ¿Por qué? Porque pues yo he practicado, pero no ultras, sino que triatlones simples. Y créanlo que sí hay un desgaste físico tremendo. El forzar tu cuerpo en gemir, en clamar, hay un agotamiento físico y con solo no lo puedes hacer. Con el Espíritu Santo es como tú lo vas a lograr. Tú vas a poder resistir todo eso. De verdad, créanlo, que el Espíritu Santo siempre esté con ustedes. Siempre esté con ustedes. ¿Y cómo es? Si dices tú que aquí está, sí, aquí está. Pero háblale, dile, Espíritu Santo, ayúdame a interceder. Les dice en la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder con gemidos indecibles. Eso era lo que estaba experimentando Jesús en ese momento. Si estaba gimiendo, y estar gimiendo de esa forma, hay un desgaste físico tremendo. ¿Sí? Y sobre todo, veamos qué es lo que Jesús oraba en el Getsemaní. Perdón. Jesús ora por otros. En situaciones, esto lo vamos a encontrar en Mateo 26, 37. En situaciones difíciles y decisivas es ideal orar con otros hermanos. La oración unida es siempre más poderosa que la oración individual. ¿Qué es lo que les quiero compartir?
por eso yo les decía del Espíritu Santo y les hablaba de que envía oración a Betel, para que los que quieran orar, oren también por esta oración, oren por lo que hemos estado orando, por lo que les he estado diciendo, y esto es lo importante, ¿sí? Y en el 37 dice así: se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirte triste y angustiado. Era tal su angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Vemos aquí otra parte muy importante de la oración. Si tú lo haces solo, qué bueno. Pero si tienes amigos que oyen en oración, pues hazlo con ellos. Hazlo con ellos. En la Biblia te dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cuando tú oras a Jesús con 2 o 3 de tus compañeros, de tus hermanos, de tus amigos, de tus familiares, Jesús está en medio de ti. Es difícil de creer, pero para los que creen, todo le es posible. Vean la importancia. ¿Y por qué les digo que es difícil de creer? ¿Por qué? Porque cuando compartimos a gente que no lo conoce, ¿sí?, creen que nada más es lo falso que le decimos, pero si tú lo crees en tu corazón, te será hecho. Te será hecho. Siempre les voy a repetir esto, que lo que dice Juan: lo que pidáis en mi nombre, mi Padre os hará. Parafraseado: lo que tú pidas en el nombre de Jesús, el Padre de Jesús lo hará, que es también mi Padre. Y algo también que me sorprende, que él persistía en la oración. Vemos que él oró y los encontró dormidos. Se volvió a ir y los volvió a encontrar dormidos. Se volvió a ir y los volvió a encontrar dormidos. ¿Qué es lo que veo yo aquí? Que él fue persistente, que él estuvo en todo momento clamando al Padre por algo que es tan necesario. Luego a veces nosotros, nada más, ¿qué es lo que hacemos? Oramos una sola vez y no más. Y no más. ¿Por qué lo hacemos? Porque pensamos que no va a pasar nada. Hay mucha gente que piensa que no va a pasar nada. Pero yo les digo que yo sí creo que si persistimos en la oración hasta ver la victoria total, y eso va a ser porque Dios le agrada, que seamos persistentes. Jesús no dice que nada más oró una vez. Jesús fue y oró 3 veces. Y él, ¿ustedes creen que cada vez que subía a orar? En la Biblia te puedo encontrar muchos versículos que salía muy de mañana, que oraba toda la noche. Sí, vemos que persistía en la oración, y no creo que él oraba cosas diferentes, sino que él persistía en la oración en algo que todavía no se había cumplido, que todavía el Padre no había hecho. ¿Por qué? Porque debes de saber que toda nuestra oración va a ser atacada, va a ser estorbada por alguien que cuando tú oras, tú doblas rodillas, te tiene miedo. Y por eso tiene miedo que tu oración llegue al Padre, que tu oración salga disparada hasta el tercer cielo, donde se encuentra Jesús. ¿Te das cuenta que es tan poderosa lo poderoso que es en persistir en la oración? ¿Sí? Y sobre todo, la importancia que es que tú te pongas a orar. Que tú te pongas a orar lo que
el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Yo te había dicho que el Espíritu Santo a mí en lo particular me había puesto hace más de un mes orar por la Ciudad de México. Y estuve orando por la Ciudad de México, y a la semana siguiente hay una convocatoria de oración 24, no es cierto, hay 3 días de oración. Sí, inició un miércoles y terminó un viernes en oración por todo el mundo. Yo creo que ahí ya fue respondida mi oración. Esa convocatoria, a ver, ¿sabes qué? Sí, pero necesito que todos los santos o la mayoría de los santos se pongan a clamar por lo que está aconteciendo. Y eso es lo que le agrada a Dios. ¿Sí? Y no porque ya pasó, ya esto, me quedé callado, no. Todavía pongo de testigo a Dios que yo mando oración, que yo me pongo a orar. No es de que sea un wow de la oración, pero es un tiempo muy, muy sabroso, muy íntimo, muy dentro de mí. Me dice que estoy haciendo lo correcto. El tener intimidad. Ya te decía que el Espíritu de Dios y mi espíritu se unen, ¿sí? En oración. Tengo intimidad con el Padre, con Él, por medio de Jesucristo. Y antes de despedirme quiero comentarles, un chiste, no soy muy bueno, pero para contar chistes, pero lo hago con mucho gusto para que vean lo que hacen con su oración. Me cuentan que estaban los grandes predicadores, los grandes cantores ya en el cielo, y estaban todos reunidos. Ya saben que la crema innata de lo bueno con lo bueno. Estaba Marcos Buit, Marco Barrientos, Brunet, Jaime Murrell, estaban todos ahí y veían al Señor de lejos, ¿no? Resplandecía, veían su gloria, y ya saben que tenían una comunión con Él. Y alguien de ellos le pregunta, porque siempre veían a una mujer con un rebozo, siempre atrás de Jesús, y los ángeles se hacían a un lado, y la gente que estaba delante se hacía a un lado para que ella pasara. Y muy intrigados se preguntarán entre sí, oye, ¿quién es esa persona que siempre va a donde va Jesús? No sé, ¿por qué no le preguntamos? Y van y le preguntan a Jesús. Los tres, oye, pero ¿quién es la persona que está atrás de ti, que siempre todos le abren el paso? Ah, esta persona es la que doblaba rodillas para que tu ministerio permaneciera, para que tu ministerio se dara. Así es que se dan cuenta qué es lo que sucede con la gente que dobla rodillas. Les dije que era un chiste, que no soy muy buenos, pero veamos esto. A lo mejor aquí no nos vemos, no, nadie nos puede, a lo mejor no nos conoce, pero ya allá en el cielo tampoco nos van a conocer, pero Dios sí sabe que tú doblaste rodillas por este país, que tú clamaste por lo que está aconteciendo en el mundo, que tú hablaste con Él para que se llevara todo este temor que hay en mucha gente que conoce a Cristo Jesús, este miedo, terror que les da lo que está aconteciendo. ¿Sí? Y con esto termino simplemente con decirte que tú puedes ser un héroe desconocido. Un héroe que aquí no vas a tener reconocimiento, pero en el cielo sí, porque tú estás orando, tú estás clamando al Padre por lo que acontece aquí y sobre todo por lo que acontece en el mundo, porque tú cuando oras, te aseguro que no nada más pides por tus familiares, ores por toda la gente de este país, oras por gente que tú no conoces, oras por la gente porque sientes el dolor que Él está sintiendo cuando Él no es recordado,
cuando Él es abandonado, cuando te está diciendo, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si tú tienes comunión conmigo, ¿sí? Eso de tener, estar tocando a la puerta y llamar, eso en el antiguo, en griego es, yo estoy aquí a la puerta y te llamo para que vengas a cenar conmigo. Eso es lo que te está diciendo. Así es que, otra vez, no soy repetitivo, les aseguro que ya no voy a ser repetitivo, pero sí te puedes doblar rodilla, aparta 5 minutos para estar con Él y vas a seguir aumentando porque ya vas a tener esa costumbre de estar clamando al Padre. Y nos vemos para la próxima. Que el Señor te guarde, que el Señor te cuide, que el Señor te bendiga y sobre todo que el Señor te dé su paz. Hasta luego.